Cuando dejamos de orar, hermanos, ahí es donde nosotros vemos cómo el diablo se mete en la vida del cristiano. Porque se le están empezando a abrir puertas al enemigo. Eso fervoroso, ferviente que había en ese cristiano apasionado, hermano, vemos que está empezando a menguar. ¿Pero por qué? Porque ha dejado, hermanos, de buscar antes de iniciar, yo me gustaría que se dé la bienvenida a su hermano que tiene al lado, al que tiene enfrente, atrás. Dígale: hermano, ¿por qué se quedó hasta atrás? Mire, hasta todo rima, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús, santo. Gloria al nombre del Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor todititos. Amén. En nuestras oraciones está, hermanos, de que el Señor traiga plena certidumbre de fe, de confianza, de seguridad, hermanos, porque sabemos que solamente Dios hace al hombre feliz. Amén, hermanos. Se podrá buscar, hermanos, tantas cosas, ¿verdad?, para poder decir que voy a ser feliz, pero no es así. Fíjese que el domingo hablábamos respecto a la familia y mencionábamos de que a veces el hombre dice, o la mujer: me voy a casar para ser feliz. Hermano, la persona que se quiere casar para ser feliz no se case. Fíjese. ¿Por qué? Porque imagínense, si la otra es infeliz y usted buscando felicidad, ¿qué va a hallar? Infelicidad. Entonces, hermanos, el matrimonio es muy importante. Uno saber que cuando uno se casa es porque uno ama. No se casa solo para obtener el beneficio, ¿verdad? Ya voy a amanecer con mujer todos los días. No, uno tiene que casarse, se casa, hermano, porque uno sabe que el orden es ese. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y dice la Biblia también que se va a unir a su mujer, y dice: ya no van a ser dos, sino que van a ser una sola carne. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted siente dolor, hermanos, si usted se pega va a sentir dolor. Entonces, ¿cómo va a hacer sufrir a su cónyuge? Esto es tanto en el hombre y en la mujer. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros veamos la responsabilidad que tiene el Hijo de Dios con su iglesia, porque fíjese que es una similitud, desde el matrimonio es una similitud, hermano, a la iglesia con Cristo. La iglesia, hermano, es la novia de Cristo. Amén. Y, hermanos, Cristo es la cabeza. Entonces, si usted se da cuenta, en el matrimonio es lo mismo. El hombre es la cabeza del hogar. Y muchos se aferran a eso, ¿verdad? Porque como yo soy cabeza, tenés que hacer lo que yo diga. No. Tenemos que venir y entender el ejemplo que recibimos de Cristo. En Cristo, usted y yo no es que vayamos a ser perfectos, ¿verdad, varones? Pero sí tenemos que ver de que en Cristo nosotros vemos ejemplo de sacrificio. Cristo se dio por su iglesia, ¿sí o no? Murió por ella, se despojó de todo. Fíjese, mire lo que hizo nuestro Señor, hermano. Dejó su trono para venir aquí a la tierra. ¿Usted cree que eso no es amor? Claro que sí. De tal manera amó Dios al mundo, que dice, que ha dado a su Hijo. Y Jesús, mi amado hermano, se dispuso en venir. Dejó su trono, dejó, hermano, la gloria, hermano, para venir a morir por cada uno de nosotros. Llenos de errores, llenos de, hermano, de tantas situaciones, pero Cristo por nosotros murió. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos el ejemplo en Cristo como cabeza de la iglesia, vemos de que Jesús es ejemplo en todo. Jesús es responsable, Jesús es amoroso, Jesús no es rencoroso, hermanos. Jesús, ¿cuántas veces usted y yo le fallamos? Uy, Dios, hermano. Y Él no nos guarda rencor, Él nos ama a pesar de todo eso. Entonces, en el matrimonio no va a haber perfección. ¿Cuántos de los esposos están aquí y se enojan, hermanos? Solo hermano Juan, hermano, allá hay otro que medio levantó la mano. Y de las mujeres, ¿cuántas se enojan? Y se da cuenta, hermano, qué paciencia tenemos nosotros. Todas son bien enojonas. No, hermano.
Hermano, tenemos situaciones en lo que es el carácter, pero aquí es donde nosotros tenemos que ver el ejemplo de Cristo. Amén. No podemos permitir, hermano, que nuestros hogares por problemas vengan a disolverse. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que Dios sea ayudándonos. Amén, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Usted, esposa, si lo conoció bien, delgadito, musculoso, y que se le miraba el six pack aquí, ¿verdad? Y hoy ya no ve eso. No diga, ay Dios, ¿qué hice? ¿Y dónde está esa musculatura? Usted tiene la culpa, cocina muy rico y por eso su esposo come mucho. Amén. Entonces, hermanos, es algo que debemos de aprender. En Cristo usted y yo vemos el ejemplo como cabeza de la iglesia. Y los varones, hermanos, como cabezas del hogar, como cabezas de familia, tenemos que tratar la manera de dar lo mejor. Amén. Fíjense, hermanos, que seguimos con Apocalipsis y hoy, hermanos, entramos al capítulo 2. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, acerca de los candeleros, los 7 candeleros. Mencionamos, hermano, la biografía del apóstol Juan, todo lo que el Señor hizo con él. Pero hoy fíjense, hermanos, que vamos a platicar acerca de estas 7 iglesias. Fíjese que cuando nosotros vemos las iglesias en Apocalipsis, no crea de que eso fue una mitología o algo que pasó así por así. Eso, hermano, tiene un impacto histórico en la zona. Que cuando nosotros vamos, ahí traigo una diapositiva, la primera que traigo, en esa nosotros vemos, hermanos, el mapa geográfico de dónde estaban ubicadas las 7 iglesias. Si usted se da cuenta en esta parte de acá, y fíjese que conforme va el orden, dice que los mensajeros, hermanos, cuando, por ejemplo, el apóstol, cuando enviaba los mensajes a las 7 iglesias, así como usted lo ve ahí, así era como ellos agarraban, hermano, el curso para ir a entregar los mensajes. Por ejemplo, en el capítulo 2 vemos nosotros cuál es la iglesia número 1 que vemos. La de Éfeso. Entonces ahí está Éfeso. Luego vemos, hermano, Esmirna. Luego vemos Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces fíjese que este mapa que le traje aquí es el mapa actual, donde estas iglesias estuvieron ubicadas, hermano. ¿Cuántos años? Fue en el año 95, después de que Cristo, ¿verdad?, empezó el ministerio, dejó a los apóstoles, hermano, y todos sabemos de que el apóstol Juan fue el último apóstol en morir. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mi amado hermano, es muy importante que nosotros sepamos, estas iglesias estaban en Turquía. Entonces la capital de Turquía es Ankara. Esa es la capital de Turquía. Entonces en esas áreas, hermanos, fíjense, ahí estaban esas 7 iglesias. Pero hay algo, las iglesias un día tuvieron un avivamiento, tuvieron un despertar, tuvieron mensaje. La gloria de Dios en esos lugares se movía, hermanos. Pero hoy, ¿qué cree usted que son esas iglesias? Son ruinas. Hoy, hermano, son lugares turísticos, donde hoy la gente va a Turquía y se va a echar su vueltecita ahí a esos lugares. Entonces, cuando nosotros vemos, y fíjese que ahí menciona el mar Egeo, en esos alrededores estaban ubicadas las 7 iglesias. Entonces fíjese, mi amado hermano, que cada una de esas iglesias tenía un significado. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, el significado que esta iglesia tenía era deseada o deseable. Algunos la relacionan con una iglesia que en un principio fue muy amada, pero que dejó su primer amor. Y eso es lo que nosotros vemos que el Señor viene y le trae, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La segunda iglesia es Esmirna. Fíjese que esta iglesia Esmirna, la traducción que tiene es mirra.
Y la mirra, fíjese hermano, que es como la brillantina del pino. Usted ha visto que el pino suelta un líquido, que eso huele rico y aparte de eso es pegajoso. Pero fíjese que la mirra, para sacarle el aroma, el olor, había que sacarla. Entonces la iglesia de Esmirna, hermanos, fue una iglesia que pasó tribulación. Entonces la iglesia de Pérgamo, hermanos, dice muchos estudiosos lo aplican que Pérgamo significaba matrimonio mixto. ¿Qué quiere decir esto? No, esa no. Entonces mire lo que dice. La iglesia dice que significaba matrimonio mixto o bodas mezcladas. Entonces esta idea encaja con el mensaje a una iglesia que se había mezclado con las enseñanzas y prácticas paganas y necesitaban arrepentirse. Entonces la iglesia de Tiatira, nosotros vemos que eso, el significado dice, a menudo se traduce como ofrenda o sacrificio. Se relaciona con una iglesia, oiga, dice que toleraba a una cierta profetisa. ¿Y quién era esa profetisa? Esa dice que se meneaba ahí el espíritu de Jezabel. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Y prácticas incorrectas, donde el llamado de Cristo es a un arrepentimiento profundo, como un verdadero sacrificio espiritual. La iglesia de Sardis, hermano, significa remanente o escape. Se suele conectar con una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. La iglesia de Filadelfia, amor fraternal, dice que representa una iglesia que guarda la palabra, persevera y recibe una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y la iglesia, la Odisea, dice que esta iglesia, el significado es pueblo que gobierna o juicio del pueblo, y se relaciona con una iglesia tibia, donde la voluntad del pueblo pesa más que la de Dios y que es exhortada a arrepentirse, abrirle las puertas a Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, esta introducción que yo le traigo, me quiero enfocar en la iglesia de Éfeso. Fíjese que la iglesia de Éfeso tiene, pero vamos a orar, vamos a poner la palabra en las manos del Señor, que Dios sea usando mi vida, que pueda explicarla, hermano, con claridad y que usted se vaya contento. Amén, hermano. Damos la bienvenida a los que nos están visitando. Cierre ahí sus ojos. Padre, te doy gracias por esta noche tan maravillosa, esta noche tan especial que tú nos permites, Dios bendito, estar reunidos. Te pido, Padre, que tú a través de tu palabra hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, y que podamos, Señor amado, aplicar, Señor, cada uno de estos mensajes a nuestras vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te pido, Señor amado, con todo mi corazón. Yo abriré mi boca y yo sé que tú la llenarás, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor amado. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que iniciando con Éfeso, esta iglesia tenía un grandes privilegios. Fíjense, número uno, es la única iglesia que se le envió una carta que es personalizada, la carta de los Efesios. Número dos, esta iglesia tuvo un pastor, hermano, que fue designado por el apóstol Pablo, que fue Timoteo. Y número tres, tiene un mensaje directo del cielo, que el Señor mismo viene, envía este mensaje a Éfeso. Por eso tenemos, hermano, como primer carta a las 7 iglesias a Éfeso. Pero fíjense, hermanos, que vale la pena recalcar y venir un poquito a la historia de Éfeso. Fíjense que el por qué, porque a veces venimos y nos preguntamos, pero es que Éfeso dejó su primer amor. Nosotros debemos de ver algo. Tenemos que aprender a ver los panoramas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Como por ejemplo, ¿por qué Pablo viene y aconseja a Timoteo que avive el fuego de Dios que está en él?
¿Por qué razón? Está pastoreando ni más ni menos que a una iglesia, que en esa iglesia, en ese lugar, en Éfeso, hermano, eran religiosísimos. Yo le voy a invitar que me acompañe a Hechos, allá en el capítulo 19 de Hechos, y quiero que veamos cuáles son las razones, cuáles son las causas en las cuales, hermano, viene el apóstol y le habla a la iglesia, hermano, de parte del Señor, ¿verdad? Y veamos cómo esta iglesia, hermano, fue formada. No crea que fue formada solo porque se le ocurrió, no. Tuvo una historia. Y ahí en Hechos capítulo 19, nosotros encontramos, mire lo que dice. En el 18, a finales del capítulo 18, encontramos, mi amado hermano, dice en el verso 24, Apolos, hablando de Apolos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, dice, en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 19 y el versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, dice, ¿vino a dónde vino? A Éfeso. Y mire lo que dice. Y hallando a ciertos discípulos, ahí en el 18 encontramos a otros dos personajes. Y dice, y hallando a ciertos discípulos, oiga lo que les pregunta el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y vienen ellos y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Prácticamente ellos se quedaron atrás, no se actualizaron. No había actualización en ellos. Se quedaron únicamente con el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y viene el maestro Pablo, hermano, les dice, ¿y en qué fueron bautizados? Y ellos lo corroboran en el bautismo de Juan. Entonces viene el versículo 4 y dice, dijo Pablo, Juan bautizó con agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros esta doctrina de lo que es el Espíritu Santo la tengamos firme, porque esto, hermano, del Espíritu Santo está vigente el día de hoy. Entonces, en el versículo 13, en Éfeso, nosotros vemos que la gloria de Dios se movía en ese lugar. Y miren el versículo 13, hermanos, dice que Pablo hacía milagros, hermanos, de parte del Señor. Habían liberaciones, habían prodigios, habían cosas maravillosas. Y dice mi amado hermano que muchos miraron, ¿verdad?, lo que ellos hacían por medio del Señor a través del Espíritu Santo. Y habían unos judíos exorcistas. Esto pasó en Éfeso. Entonces le estoy trayendo un pequeño, hermano, relato de lo es Éfeso. Viene y dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, dice, sobre los que tenían espíritus malos. Oiga, dice, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Dónde pasó esto? En Éfeso. En Éfeso. Y miren lo que sigue diciendo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pedro. Perdón, hermano, está atento, yo lo hice para probarlo, para ver si estaban aquí o andaban por otro lado, para que no me salieran como aquella señora
la verdad que dice que le dejó la comida al marido en la casa y se fue al culto, y estando en el culto se acordó que dejó la ventana abierta y que la vecina tenía un gato, y en plena adoración se acuerda de que el gato se iba a meter a la casa, que ella le había dejado al esposo carne, y ella se para en medio de la congregación y dice: en el nombre de Jesús le amarro la boca a ese gato. Vaya que no estaban así ustedes. Entonces, miren lo que dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, oiga lo que dice, ¿quiénes sois? Entonces, ¿dónde ocurrió esto? En Éfeso. Entonces, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, oiga lo que hizo: saltando sobre ellos y dominando, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oiga lo que dice el verso 17: y esto fue notorio en todos los habitantes en Éfeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Quiero que pongamos mucha atención. Esto es bien relevante, hermano, en la historia de Éfeso. Miren lo que sigue diciendo. Y era notorio, dice, en el nombre del Señor Jesús, del verso 18. Oiga lo que dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían, oiga hermano, practicado la magia, oiga lo que hicieron. Tanto fue el impacto, ¿verdad?, que dice que vinieron y trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Oiga, y dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, mire, qué impactante, hermano, la obra que el Espíritu Santo hacía en Éfeso. Entonces, quiero que notemos lo que viene. ¿Por qué viene, hermano? Y quizá dejó el pueblo el primer amor, porque fíjense, hermano, de que ahí no crea que había cualquier cosa, ahí había una influencia diabólica, como usted no tiene idea. Ahora, quiero que vayamos al versículo 23 del mismo capítulo 19, y mire lo que dice: hubo en aquel tiempo, oiga, un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿De qué camino, hermanos? ¿De qué camino? A verlos de este lado. Dice: y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué camino? El camino del Señor, el camino del evangelio, el camino de la predicación. Y mire lo que dice, en lo que sigue diciendo el verso 24. Y aquí es donde tenemos que captar, hermano, lo siguiente: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, oiga, templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo, oiga lo que dice, de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, aquí nosotros, hermanos, en esa diosa Diana,
encontramos que la potestad, la influencia diabólica que estaba afectando la región de Éfeso, hermano, estaba viniendo a afectarles. Una, porque el evangelio estaba siendo predicado. Había efecto, la gente se estaba convirtiendo. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 1, en adelante al versículo 7, Apocalipsis, capítulo 2, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia. Eso lo vimos, que cuando hablaba de ese ángel, está hablando, hermano, del líder asignado a esa iglesia, prácticamente el pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando del Señor: yo conozco tus obras, guardo tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, como dice, mentirosos. Versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. ¿Sí me le puede poner un poquito de monitores aquí? Por favor, gracias, que estoy forzando mucho mi voz. Bendito el nombre de Jesús. Dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 5 dice: pero tengo contra ti. Verso 4, perdón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros vemos, mi amado hermano, la función de esta iglesia, hermano, era que esta iglesia era una iglesia chambeadora, era una iglesia trabajadora, hermanos. Amaba la obra de Dios. Hermano, gente que estaba dispuesta, y mire, un nivel de espiritualidad la que esta iglesia tenía, para discernir, hermano, las cuestiones que había en esos hombres que según se llamaban ser, mi amado hermanos, siervos del Señor, y no lo eran. Entonces esta iglesia los encaraba, los desmantelaba. Y es bueno, hermanos, es bueno que tenían esa unción, pero tenían descuidado algo, y era, hermano, el primer amor. Por eso cuando nosotros venimos y vemos esas situaciones en nuestras vidas, nosotros tenemos, mi amado hermano, que pedirle al Señor que Él nos ayude a mantenernos en su primer amor. Porque muchas veces, hermano, nos afanamos tanto que nos olvidamos de lo más importante. Nos afanamos tanto que nos olvidamos de lo más importante, que nos olvidamos, hermano, de lo valioso. Y aquí es donde nosotros, mi amado hermano, tenemos que pedirle al Señor que Dios sea glorificándose en nuestras vidas de una manera poderosa. Entonces, ¿cómo podemos descuidar el primer amor, hermana Gemima? No, mire, enfocándonos en nuestra relación. ¿Y qué entra ahí? Dejar de orar. Dejar de orar. Cuando dejamos de orar, hermanos, ahí es donde nosotros vemos cómo el diablo se mete en la vida del cristiano. Porque se le están empezando a abrir puertas al enemigo. Eso fervoroso, ferviente que había en ese cristiano apasionado, hermano, vemos que está empezando a menguar. ¿Pero por qué? Porque ha dejado de buscar el rostro del Señor.
Se está dejando de activar, hermano, créamelo. Actividades en la congregación son importantísimas, son de vital importancia. Fíjese que me llamaba una hermana, bueno, vive aquí, pero es dominicana ella, y me mandaba un audio y me decía: pastor, me decía, necesito que usted haga algo por mí. Y dije: ¿qué voy a hacer yo con ella? Una, no la conozco todavía. Fíjese. Y lo que yo necesito es de que me ponga a hacer algo. Siento que no puedo quedarme sin activar en las cosas de Dios. Si quiere, voy a limpiar la iglesia. Si quiere, hago esto. Y digo yo, es seña de que la gente quiere. Fíjese. Y es una persona que no la conozco. Entonces es de mucha importancia, hermano. Incluso hay personas que se molestan o, hermanos, se sienten irritadas que martes, miércoles, viernes, domingo culto. Y para mí, ¿qué día va a haber tiempo? Disminúyale un tiempecito, córtele tiempo al teléfono y añada ese tiempo para usted. Yo le aseguro que nos va a alcanzar el tiempo. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Me dijo en una ocasión una pareja, bueno, la esposa me dice, porque queríamos hacer actividades los días sábados para mantener, hermano, la iglesia en unidad. Y me dijo: mire, pastor, me dijo, ¿y si dejamos los sábados para la familia? Está bueno, perfecto. Echémosle a andar, le dije. Los sábados va a ser dedicado a la familia, le dije. Porque entre semanas se va a trabajar, se llega cansado, y ya listos a alistarse para el otro día. Entonces el sábado que sea día familiar. Miren, hermanos, ¿cuántos conocen el Mall América, hermano? Yo les preguntaba por si no lo conocía. Hermano, y ese día sábado se nos ocurre ir con mi esposa y mis hijos al mall, porque estaba frío, y usted sabe que ese lugar es donde todos corremos para el tiempo del frío, la mayoría, pues. Cuando llego al mall, ¿a quién cree que me fui a encontrar? A esa hermana. Digo: qué bueno, Señor, está poniendo por obra. Día de la familia, se vinieron con el esposo a comprar. Y cuando nos mira: pastores, ¿cómo están? Aquí, hermana, mire, disfrutando con la familia. Y su esposo se quedó en la casa. Y yo me le quedé, créame, hermano, le voy a ser bien honesto, me dieron ganas de quitarme el chicote, fíjate, y meter un par de hinchados. Fue la primera que salió resaltando, y era la primera que no estaba poniendo por obra lo que quería. Entonces hay gente, hermano, que prefiere venir a poner excusas diciendo que va a hacer algo y no hace nada. Pero, hermano, el congregarse es de vital importancia. Nos conviene congregarnos. La Biblia nos lo enseña, y no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Entonces, fíjese, mi amado hermano, que este mensaje, hermano, el Señor se lo lleva a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ustedes, están dejando su primer amor, están descuidando mi gloria, están descuidando mi presencia. Entonces, fíjense, hermanos, que cuando nosotros vemos esto, unos 30 a 40 años después de su fundación, hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia recibe una carta directamente de Jesús a través de la visión de Juan. Uno, hablarle acerca de lo positivo. Eran trabajadores. ¿A cuánto les gusta que le diga: usted es buen trabajador? ¿A cuánto le gusta? Por buen trabajador le vamos a aumentar el sueldo. ¿Cómo se pone usted? Feliz. Mire, hasta la niña ya sabe, ¿ve? Contento, hermano, aumento. Entonces, eran trabajadores, eran pacientes y no toleraban a los falsos. Tenían discernimiento doctrinal impecable. No tan fácilmente se les engañaba.
Pero en la reprensión, hermano, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso, mi amado hermano, viene y trae una lección. Una iglesia puede ser teológicamente correcta, hermano, y puede ser muy activa, pero también así puede estar seca. Bendito el nombre de Jesús. Podrás saber mucha Biblia, podrás saber, hermano, podrás ser trabajadora, podrás ser colaborador, colaboradora, pero también puede estar seco. ¿Sabe por qué? O seca, porque ha dejado su primer amor. Entonces esa es la reprensión que el Señor trae. Entonces, espiritualmente, si se pierde la devoción, en lo espiritual se pierde la devoción. Hermano, yo he visto gente que de repente viene con gozo, y también así he visto que llegan a la casa de Dios. ¿Y cómo está? Aquí como el camarón. ¿Y cómo así? Seco, tostado y salado. Me está yendo de la patada. Nada me resulta como yo quiero. En una ocasión un padre de familia dice que llegó a hablar con el pastor y le dijo: pastor, vengo a renunciar a Cristo. Mis hijos se descarriaron del evangelio. Todos se descarriaron. Y no me siento digno de ser parte de la iglesia porque fallé con mi familia. Y vino el pastor y le dijo: está bien, le dijo, pero vaya al lugar donde usted hizo el pacto con el Señor. Y ahí renuncia. Y dice que el hombre llegó al altar, llegó al púlpito, se arrodilló y se sentía tan frustrado porque todos sus hijos se habían descarriado. Y él empezó a orar y empezó a decir: Señor, has sido tan bueno conmigo, ¿cómo yo puedo renunciar a ti? Y empezó, hermanos, a clamarle al Señor, cuando de repente sintió una mano en su hombro. Y él dijo: es el toque del Señor. Después otra mano le toca el hombro, después otra mano le toca la cabeza, después alguien llega y lo abraza, y él sentía la gloria de Dios. Se sentía tan frustrado, se sentía tan decepcionado, porque dijo: fracasé con mi familia, fracasé, fallé con mi esposa, con mis hijos. Señor, no soy digno. Y cuando terminó de orar, no pudo renunciar. Y cuando se paró, sus 5 hijos y su esposa fueron los que le pusieron la mano, y ellos mismos vinieron a ponerse a cuentas con el Señor. Entonces, hermano, no podemos venir a decepcionarnos, a frustrarnos tan fácilmente a lo que pueda estar rodeando nuestras vidas. No dejemos la devoción, no dejemos, hermano, de buscar el rostro del Señor. Entonces, fíjese, mi amado hermano, que esta iglesia vemos que tuvo situaciones adversas, tuvo situaciones difíciles. Pero también el Señor viene, hermano, y le recalca dice ahí: tengo contra ti que has dejado. 5 dice lo siguiente, veamos del versículo 5. Recuerda, le dice. ¿Qué le está diciendo? Recuerda. Le está diciendo: retorna. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Usted cree que un asesino se olvida dónde enterró el cuerpo? ¿Cree usted que alguien que mata, entierra un cuerpo, se va a olvidar dónde lo enterró? No. Entonces, acordémonos qué fue lo que vino a hacer a que nuestra vida espiritual empezara a decaer. ¿Cuál fue el motivo? ¿Dónde fue? ¿En qué momento? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? La razón, la circunstancia por la cual has permitido que tu primer amor se apague. Y vuelve allá. Vuelve, retorna. Y dice: ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Hoy, ¿qué es más fácil decir? Renuncio, ya no quiero más. Aquí están mis privilegios. Seña que está dejando su primer amor. Hermano, fíjese que yo quería terminar de hablar de las 7 iglesias hoy.
Y me falta. Entonces fíjense que es algo relevante esto. Cuando usted empiece a sentir, ya no quiero, diga, no, yo estoy descuidando mi primer amor. Y hoy el Señor te dice, recuerda de dónde has caído. Y vuelve y haz las primeras obras. Pues si no, es que hermano, mire hermano, vendré pronto a ti, hermano, y oiga lo que dice, y quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar. ¿Y qué quiere decir eso? Si no te pones las pilas tú, el Señor tiene a otro listo para quitarte a ti y poner a otro en tu lugar. ¿A cuánto les gusta que le ocupen su lugar, hermano? Yo creo que a ninguno. Yo creo que a ninguno. Si no te hubieras arrepentido. Miremos el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces, dice, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenía buenas cosas a pesar de todo. Aborrecía estas obras. Fíjense que estos nicolaitas a nosotros nos decían que estos eran los que de San Nicolás, el Santa Claus. Nada que ver usted. Mencionaban eso y yo me quedé, porque también le decían Nicolás al gordito, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que este nicolaíta viene de que posiblemente cuando hubieron elecciones de los 7 diáconos, había uno entre ellos que se llamaba Nicolás. Y que es posible que este Nicolás se haya apartado, se haya desviado de la doctrina. Y empezó a tener, hermano, libertinaje, empezó a hacer lo contrario a lo enseñado. Y por eso viene y viene el apóstol, el Señor, y dice, aborreces eso. Por eso, hermano, nosotros no podemos confundir la libertad con el libertinaje. Porque usted y yo somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Pero no podemos venir a ser libertinos. En el caso de darle lugar, hermano, al mundo, a todo eso, ¿verdad? Que puede resaltar el versículo 7 que sigue. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hay una promesa, iglesia. Este era el mensaje que el Señor le traía a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando vemos la siguiente iglesia, hermano, que es la iglesia de Esmirna, dice, a diferencia de Éfeso, la iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia pobre pero rica. Es una de las 2 únicas iglesias junto con Filadelfia que no recibe ninguna reprensión de parte de Jesús en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros vemos, mi amado hermano, el contexto de la ciudad de Esmirna, dice que Esmirna, hermano, en la ciudad actual es Izmir, en Turquía. Era una ciudad de una belleza impresionante, conocida como la corona de Asia. Dice que tenía fidelidad a Roma, era una ciudad extremadamente leal al imperio romano. Fue la primera en construir un templo a la diosa de Roma y más tarde un templo al emperador Tiberio. La calle de Oro, una famosa avenida que conectaba los templos de Zeus, civiles. Esto hacía que el culto pagano fuera parte de la vida cotidiana. Dice, fuerte presencia judía. Había una comunidad judía influyente que en aquel entonces se oponía ferozmente a los cristianos, colaborando a menudo con las autoridades romanas
para perseguirlos. Entonces, esta iglesia de Esmirna, hermanos, sufrió. Y cuando nosotros vemos el versículo 8, versículo 11, nosotros encontramos, mi amado hermano, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, verso 9: yo conozco tus obras, dice, y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú, le dice a la iglesia de Esmirna, eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en las cárceles para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Fíjense que me llamó la atención eso de 10 días. Entonces, cuando habla de 10 días, una diapositiva, poneme la tercera que traigo ahí. Está hablando de gobiernos, de emperadores. Por ejemplo, hay 10 emperadores. Está Nerón, está Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, imagínense el sexto, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Mire qué nombrecitos es usted. Pero fíjense, hermanos, que las características de estos emperadores era la persecución. Entonces, cuando habla de esos 10 días ahí en Esmirna, en el capítulo 2 y el verso 8 en adelante, está hablando acerca de estos 10 emperadores que vinieron a traer persecución, hermano, a esta iglesia. Entonces, fíjese, Nerón culpa a los cristianos del incendio de Roma, martirio de Pedro y Pablo. Este fue el que mató a estos dos apóstoles. El Domiciano exilió el exilio de Juan a Patmos, persecución por no adorar al emperador. El número 3, Trajano. El cristianismo es declarado ¿qué? Ilegal. Entonces, mire, el martirio de Ignacio de Antioquía. El número 4, Marco Aurelio. Persecución cruel. Martirio, este fue el que mató a Policarpo. Se ha oído mencionar a Policarpo, ¿verdad? Fue el que dijo: ¿cómo he de renunciar a aquel por más de 73 años ha sido fiel a mi vida? Y dice ahí, hermano, de Esmirna, y a Justino mártir. El Séptimo Severo dice: prohibición de las conversiones, al cristianismo. La siguiente, Maximino, enfocada principalmente en los líderes de las iglesias. Decio, primera persecución generalizada en todo el imperio. Valeriano dice: confiscación de bienes y prohibición de reuniones cristianas. Aureliano, persecución breve pero violenta, interrumpida, dice, por su muerte. Y ese Diocleciano dice: la gran persecución duró aproximadamente 10 años. Entonces, esos 10 días que habla ahí Apocalipsis, hermanos, viene a ser estos 10 emperadores que vinieron a traer crueldad, hermano, al pueblo cristiano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjense, hermanos, que cada una de las etapas, hermanos, que se vivió, hermanos, en ese tiempo, no se compara con lo que hoy vivimos nosotros, hermanos. Para nada, usted. No se compara. Entonces, fíjese, mi amado hermano, que viene el mensaje, ¿verdad? El mensaje de Cristo a esta iglesia. Dice, hermanos, de que iban a haber esos 10 días, les mencionaba, dice: Jesús les advierte: el diablo echará a algunos de vosotros en las cárceles y tendréis tribulaciones por 10 días. Y fíjense, hermanos, que muchos estudiosos interpretan estos 10 días
como los 10 periodos que estamos hablando de estos emperadores que vinieron a levantarse en contra de la iglesia cristiana. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos ejemplos en la iglesia de Esmirna, vemos a un Policarpo. No se puede estudiar Esmirna, mire, sin mencionar a su líder, a Policarpo, quien fue discípulo directo del apóstol Juan. Y dice, Policarpo fue arrestado, se le dio la oportunidad de salvar su vida si maldecía a Cristo. Su respuesta es una de las más famosas de la historia de la iglesia. Y dice que este fue quemado vivo en el estadio de Esmirna, convirtiéndose en un símbolo de la fidelidad hasta la muerte que Jesús pidió en su carta. Entonces, fíjense, hermano, estos fueron llevados a tribunales para ser enjuiciados. Oye, hermano, la gente renuncia a Cristo por un dolorcito de cabeza. Hoy la gente renuncia al evangelio porque alguien le hizo caras. Hoy la gente renuncia porque el pastor quizá predicó y ese día, hermano, la palabra fue directa a su día y uno a veces ni sabe lo que está pasando. Fíjese que hay una hermana aquí, esta hermana Berenice, cuando ella empezó e inició en el evangelio, hermanos, llegaba ella con hermano Marcos y le decía al hermano Marcos, ese pastor como que, saber usted, pero como que es brujo, le dijo. Como así le dijo. Mire, le dijo, hoy leí yo lo que predicó. ¿Y cómo? Y le dice el hermano Marcos, lo que pasa que Dios confirmándote a través de su vida que te ama. Y así en varias ocasiones, hermanos. Se predica algo, los hermanos que predicamos acá, hermanos, a veces predicamos, no sabemos la vida de nadie usted. Porque yo no ando detrás de ustedes, hermano, cuidándolos a ver qué andan haciendo, cómo se comportan. Usted sabe cómo es su compromiso con Dios, hermano. Amén, hermano. Usted más que nadie sabe cómo es su compromiso con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Todos aquí sabemos nuestro compromiso con Dios. Entonces aquí nadie, mi esposa no anda siguiendo a las damas. Hermana Damaris no anda siguiendo a las damas. Hermano Mario no anda siguiendo a los caballeros. Hay mucho que hacer, ¿verdad, hermanos? Para andar de FBI. A ver cómo se conduce la hermana para darle privilegios. No, usted tiene que saber, hermana, y tiene que ser honesto, hermano, hermana. Si usted sabe que está mal, ¿por qué tomar privilegios? Mejor decir, no, yo hoy no estoy bien, hoy no quiero participar. Me voy a autodisciplinar hasta que yo venga y cambie esas formas de ser. Amén, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, esta iglesia de Esmirna, por eso se llama la mirra machacada. Esta iglesia sufrió, hermanos. A esta iglesia sí le tocó duro, hermano. Y si nosotros venimos a poner comparaciones con ella, si nosotros, hermanos, la verdad que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. ¿Y cuáles son las aflicciones? Ay, me quedé sin trabajo. Mire, hermano, a pesar de eso, Dios es fiel a usted. Hermano, estos casi 3 meses que se pasó de prueba, de lucha aquí en Minnesota, quiero preguntarle algo. ¿Alguien se quedó sin comer, hermano? ¿Se quedó alguien sin comer? ¿Se quedó alguien sin pagar su vivienda, hermanos? Mire, hermano, muchos tuvieron la oportunidad de seguir trabajando. Y gracias a Dios por eso. Y muchos quizás se guardaron de no trabajar. Y llegaron los días de pagar renta, pagar los biles. Y ahí tuvieron para pagar. ¿Cree usted que no se vio la fidelidad de Dios? Yo no le voy a decir que no se ayudó a hermanos de la iglesia, se ayudó.
Se trató la manera de ayudar, pero fueron bien poquitos. Por eso, hermanos, nosotros como congregación tenemos que aprender y tenemos que saber de que Dios nos bendice de una u otra forma. Dios nos bendice. Fíjense, hermanos, que quiero compartirles algo. Se lo voy a mandar a mi hija y le voy a pedir a mi hija que se lo ponga a usted. Quiero que vea algo que la verdad me indignó. Vamos a ver. Ahí te va, Audrey. Mire, cuando me lo ponga, se va a dar cuenta usted. Hermano, todo lo que aquí hemos hecho ha sido por la poderosa mano de Dios. Y que esto es solo para acá la iglesia, esto no se va a ir a Facebook, esto es solo de aquí de la iglesia. Y fíjense, hermanos, que me sorprendió este comentario. ¿Por qué le voy a decir que me sorprendió? Por lo que dice. Porque cuando yo lo leí dije, ¿aló? ¿Este es alguien que viene aquí a la iglesia que puso ese comentario? No le estoy diciendo que usted fue, hermano, pero es alguien que ha venido y sabe el mover que tenemos aquí en la casa de Dios. Fíjese. Entonces, ¿y cree usted que eso me decepcionó? Eso, estamos haciendo las cosas bien. Mire, hermano, todos los que llegamos aquí a este lugar por primerita vez, ¿usted está irreconocible este lugar, sí o no? Este lugar no es nada que ver a cuando nosotros llegamos a tomar posesión de este lugar. Hermano, todo se miraba pálido, no había no se miraba que no había vida, hermano. Y mire, y en el trayecto de los 3 años que tenemos de estar acá en este lugar, hemos logrado todos hacer lo que hoy estamos haciendo. ¿Y ahí? Fíjese que se pidió una colaboración por Google, ahí en eso de GoFound. ¿Alcanzan a ver? Miren, hermano, lo que me pusieron ahí. Saquen de los ahorros de la iglesia, dice, y del diezmo, y dejen de estar de ladrones, dice, y vividores. Tanto dinero ha hecho y ha malgastado. Oiga lo que dice, haciendo remodelaciones usted. Y sabe ni más ni menos quién es. Es Blue Rhino. Le faltó la E. Y mire, hermano, puso ahí, en vez de haciendo remodelaciones a la iglesia, eso lo hubiera guardado y ayudar a la gente. Pero como les gusta estar de vividores, ya se les hizo costumbre. Dije yo, Padre Santo, ¿y quién será ese que puso eso? ¿Se puede dar cuenta, hermano? Ahora le pregunto, ¿se comparará eso a lo que la iglesia de Esmirna o todo lo que esos emperadores hicieron, hermanos, a lo que quizás está viviendo? Aquí tenemos un hermano anda haciendo sus en vivo, anda haciendo sus videos, hermano. Si usted puede compartirlos, compártalo, va a ser de bendición. Si comparte de otra gente que ni conoce, y el hermano que está haciendo sus videos, compártalos. Le manda, ¿qué fue lo que le mandaron el otro día, hermano Mario? Sí, comentamos, le mandaron un comentario y dice uno, no, por Dios santo, ¿cómo es la gente? Y mire, y hay gente que le da ganas de responder. A mí me da ganas de responder. Créame, les digo gracias, Señor, porque si estoy bien clavado, no estoy pegado con chicle. Y mire, hermanos, mi esposa me dice, no deja eso ahí. Es que mirad, déjalo ahí, hombre. Entonces ya nos toca borrar esas cosas. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en cierta forma a veces podemos padecer de diferentes situaciones.
Pero nosotros sabemos, hermanos, que todo lo que Dios provee lo usamos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gracias, hija, Dios te bendiga. Lo usamos para la gloria de Dios. Entonces fíjense, mis amados hermanos, que esta iglesia sufrió, la iglesia de Esmirna sufrió. Pero lo que nosotros hoy sufrimos no se compara con lo que los primitivos sufrieron por causa de Cristo. Amén, hermanos. Entonces dejemos ahí en Esmirna y vamos a tratar la manera de avanzar la semana que viene con más de esto. ¿Se ha gozado, hermanos? La verdad, hermano, yo he hallado bien interesante hablar de estos puntos y sobre todo, hermano, venir y establecer, hermano, la iglesia. Venir, hermano, y cimentarnos como congregación. No permitir, hermano, que nada ni nadie venga a desalentarnos, que nada ni nadie venga a desanimarnos. Pidámosle a Dios que Dios sea ayudándonos a mantenernos estables. Amén, hermanos. Entonces, qué alegría poderle ver, poderle saludar. Pónganse de pie, pónganse de pie. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. No podemos descuidar lo espiritual, hermanos. En el nombre de Jesús. No podemos descuidar lo espiritual. Tenemos que ir agarrados de la mano en lo espiritual. No deje de orar. No deje de clamar. Pídale a Dios por su esposo, por su esposa, por su familia. Pídale a Dios. A veces las situaciones que quizás se puedan estar viviendo son por causa de nuestras malas acciones y nuestras malas decisiones. Pero hoy Dios nos hace un llamado a todos nosotros a que vengamos y nos pongamos a cuenta. En el nombre de Jesús. Ahí con sus ojos cerrados. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor: Señor, renuévame. Yo ya no quiero ser igual. ¿Cómo tú has llegado el día de hoy a la casa de Dios? ¿Has llegado desilusionado? ¿Has llegado decepcionada, decepcionada? ¿Cómo tú has llegado? Incluso creo que tú has identificado cómo Dios te ha guardado a ti, cómo Dios nos ha cuidado. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Digámoslo todos juntos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígalo, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dígalo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay, dígalo, dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo
que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditad en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Siga ahí cantando, mi amado hermano. Yo quiero hacer la invitación a la familia que viene, acompaña a hermana Luz, que vengan aquí al frente. Vamos a orar por ellos. Ellos tienen necesidad del Señor. Dios más que nadie conoce cuál es la necesidad que ellos tienen. Vengan aquí, mis amados. Vengan en el nombre de Jesús. Meditad en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Ahí alabe al Señor, hermano. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando,
Aleluya. Gloria al Señor. El tiempo con mi hermana Jenny. Bendito Dios.